Háganmelo saber. Estamos todos y damos inicio a la lectura. Solamente vamos a leer un versículo. Solamente un versículo. Y vamos a analizar dos palabras, hermanos, dos simples palabras. Aleluya, para cualquiera que las escucha, pero su significado es muy profundo, muy hermoso, muy precioso para los que hemos creído en Cristo. Dos palabras vamos a analizar de este texto, en el cual estas dos palabras, hermanos, tiene diferentes significados desde aquella época hasta el día de hoy. Dice San Juan capítulo 19, hermanos, cuando usted ahí diga un amén, un aleluya, respire, haga algo para saber que ya está ahí, que está vivo. Aleluya, dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. Puede tomar su lugar con un gloria a Dios, con un aleluya. Y quiero titular este mensaje con las mismas palabras las cuales el Señor Jesucristo dijo antes de morir: consumado es. Consumado es. Para que usted vaya entendiendo un poco acerca de estas palabras, analizando el diccionario griego, el significado de consumado se pronuncia teleo en el idioma griego y tiene una definición. Su definición es terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda. Eso es la definición. Hay otra definición también que es pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento cumplido. Aleluya. Vuelvo a repetir para que usted se dé cuenta acerca de estas palabras. La primera definición es terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda. La segunda definición, que viene inscrita en la Reina Valera 1960, esta definición trata de esta forma: pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento cumplido. Aleluya. Esa es la definición en el idioma original, en el idioma griego. Ahora, las palabras de Jesús en la cruz al momento de morir, hermanos, muchos las recuerdan como el término de sus días, el término de su vida, de su cumplimiento, pero esto va más allá. Miren, los evangelios nos presentan una serie de cuadros de la vida de Jesús. Nos dan diferentes enfoques. La mayoría de la vida de Jesús fueron cuadros pintorescos, hermosos, bonitos, donde ahí en el pesebre de Belén, donde Jesucristo nació, esa luz que venía al mundo, como dice Juan, traía la esperanza. Esa luz que descendía del cielo y que nació allí en el pesebre de Belén, traía la esperanza para el pueblo de Israel, traía una esperanza para todo el pueblo que estaba en un sometimiento de los romanos en aquel tiempo, que ya se habían apoderado del territorio en Jerusalén y tenían subyugados a los israelitas, a todo el pueblo de Jerusalén. Y los judíos esperaban, hermanos,
la liberación, esperaban la llegada de un Mesías. Y algunos, cuando escucharon la noticia, se alegraron, porque hasta el cielo festejó juntamente con los ángeles cuando vinieron y se reunieron con los pastores y dijeron que esa luz que había nacido, ese niño que había nacido, era el Salvador del mundo. Y ahí comienza una historia muy bonita en la Biblia. De ahí miramos, hermano, que Jesucristo, todo su ministerio para muchas personas trajo bendición. Los ciegos miraban, los paralíticos caminaban, los sordos oían, incluso hasta los muertos resucitaban. Era algo, un escenario muy hermoso para los seguidores de Jesús, para todos los que lo habían conocido, para todos aquellos que en alguna ocasión el Señor les hizo un milagro. Y era algo hermoso, era algo maravilloso, pero vamos a enfocarnos en la parte final, en la parte agridulce de la historia, en la parte donde miramos a un Jesús no sanador, a un Jesús no libertador, a un Jesús no resucitador de muertos, a un Jesús totalmente abatido, a un Jesús totalmente destruido, azotado, a un Jesús maltratado por sus enemigos, a un Jesús temblando, colgado de aquella cruz, diciendo sus últimas palabras. Miramos a un Jesús muy diferente. Miramos a un Jesús, aleluya, como en una completa derrota. Miramos a un Jesús terminando sus días gloriosos. Y las palabras que pronunció al final, hermanos, estas palabras son las que se encarnaron en la vida de aquellos, en la vida nuestra y en la vida de aquellos que prosiguen y un día van a aceptar al Señor Jesucristo. Yo quisiera hablarles de los diferentes tipos de personas que tomaron para sí estas palabras de diferente forma. Voy a comenzar con los discípulos. Para los discípulos, estas palabras fueron palabras de derrota. Ellos esperaban al libertador, aquel que los libertara, hermanos, del yugo de los romanos. Mas sin embargo, cuando lo miraron en la cruz, terminó las esperanzas para ellos. Porque se suponía que un libertador no tenía que morir. Se suponía que un libertador tenía que ser el triunfante, tenía que levantar la bandera de victoria y no quedar como un criminal y no terminar, aleluya, sus días colgado en una cruz. En el versículo 26 del Evangelio de Juan, la Biblia nos narra algo. Dice la Biblia que ahí debajo de la cruz solamente un discípulo siguió al Señor. Solamente un discípulo estaba debajo de esa cruz. Todos los demás huyeron. Todos los demás lo abandonaron. Cuando fue capturado ahí en el jardín del Getsemaní, todos huyeron, todos se fueron, todos le dieron la espalda, así como leía nuestro hermano Manuel en la entrada, en el capítulo 53 del libro de Isaías. Dice que todos le dieron la espalda, todos huyeron, algunos lo negaron, y se encontraba solamente Jesús y un discípulo, el discípulo amado, el discípulo llamado Juan. Él estuvo con él y con María, su madre, debajo de aquella cruz. Yo puedo mirar a Juan triste, mirando a María llorar profundamente. Lo puedo mirar triste, como diciendo: se va nuestra esperanza, se termina lo que nosotros tanto anhelábamos, que el Señor nos libertara. Y cuando Juan mira esto, no podía creer lo que habían visto sus ojos en ese momento. La idea del Cristo muerto en manos de sus enemigos iba totalmente en contra
de lo que los discípulos creían. Ahora, Juan se desanimó, y ese desaliento, hermanos, lo compartió con los otros discípulos. Juan va y les cuenta a los discípulos restantes el término de Jesús en la cruz. Puedo ver que en aquel momento Juan contándole a los discípulos, y los discípulos serios, callados, analizando las palabras de Juan, no interrumpiendo el relato de Juan, lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario, pero desanimados, pero tristes. Puedo mirar también, o puedo imaginarme, hermanos, a un Pedro sacudir la cabeza diciendo: ¿y eso era todo? ¿Qué es lo que nosotros ganamos con todo lo que hicimos siguiéndolo a Él? Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestras familias, dejamos a nuestros padres, dejamos todo lo que teníamos para seguirlo a Él. ¿Qué ganamos nosotros? Puedo imaginarme a Pedro diciendo: mejor me hubiese quedado en la barca de pescador, pescando peces para mantener mi familia. ¿Qué ganamos con todo esto? Porque Él simplemente murió. Hay momentos, hermanos, que llegan a nuestra vida como ese tipo de reclamos ante Dios. Cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida y podemos llegar a decir: Señor, yo lo he dejado todo. Señor, yo incluso no tengo una buena relación con mi familia por seguirte a ti. Señor, yo me privo de tantas cosas. Señor, yo te alabo. Señor, yo voy a tu templo. Señor, yo hago esto. Pero mira lo que me está sucediendo. ¿Qué gano con todo esto que yo hago? ¿Qué gano con orar? ¿Qué gano con esforzarme y leo la Biblia? ¿Qué gano con ayunar? ¿Qué gano con estar constante en la iglesia? Y mira lo que me está pasando. Puedo mirar a Pedro, hermanos, de esa manera. Incluso la Escritura dice en Lucas capítulo 24, versículo 13, narra la historia de dos discípulos que iban hacia una aldea llamada Emaús. Y los discípulos iban platicando entre ellos, iban comentando acerca del suceso. Iban desanimados, iban tristes, iban angustiados. Dice el versículo 13, que el mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, y durante el transcurso de su caminar, Jesucristo se les presenta. El Señor no se les da a revelar a ellos, simplemente les pregunta y les dice: ¿qué pláticas son esas? ¿Por qué van tristes? ¿Por qué van renegando? ¿Por qué van de esa manera? Y aquellos les dicen: tú has de ser extranjero. Si toda la región sabe lo que sucedió, que Jesús, el Cristo, y le llaman, fue un profeta grande porque hizo señales y prodigios. Pero ¿sabes dónde terminó? En la cruz colgado. Y en el versículo 21 dice la Biblia: nosotros, reclamándole al mismo Jesús, dicen ellos, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso y no ha pasado nada. Note aquí la amargura en las palabras de los discípulos.
Era como si estuvieran diciendo, teníamos grandes sueños y expectativas y esperanzas de liberación de parte de Jesús. Pero ahora todo se ha ido. No se ha hecho nada de lo que Él nos prometió. Nos hemos quedado sin nada. Es como si estuvieran diciendo, le apostamos todo a Jesús y lo perdimos todo. Iban tristes, iban cabizbajos, iban lamentándose lo que había sucedido. Consumado es para sus discípulos. Estas fueron palabras de derrota. Palabras de derrota. Las palabras de Jesús en la cruz para sus discípulos fueron palabras de derrota. El significado para sus enemigos, estas palabras para sus enemigos fueron palabras de victoria, de rendimiento de parte de Jesús, especialmente del enemigo mayor. Y que el Señor lo reprenda. Pero en la Biblia, hermanos, descubrimos que Satanás, el enemigo mayor de Jesús, consumado es, para él fue una victoria. Las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, para Satanás y todos los enemigos de Jesús, fueron palabras de derrota de parte del Señor. Como diciendo, hemos vencido al que se dice ser hijo de Dios. Hemos vencido al Mesías. Hemos vencido según al libertador. Satanás, desde que Jesús iba a nacer, provocó a Herodes a hacer aquella matanza de niños. Satanás siempre quiso acabarlo. Luego vemos a Satanás llevando a Jesús al pináculo del templo y decirle, si te arrojas de aquí, tus ángeles te van a salvar, provocando a que el Señor muriera. Luego vemos cómo entra también en Pedro, y Pedro quiere desviar lo que el Señor tenía para la humanidad. Cuando Pedro le dice, Señor, no vayas a la cruz. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, usted ni yo, ni la humanidad entera pudiera alcanzar salvación, porque nuestro término era en un lugar de tormento. Y finalmente, hermanos, vemos cómo Satanás entró en Judas, el cual lo entregó, el cual lo vendió por algunas monedas. Sin embargo, la Escritura nos aclara, hermanos, que simplemente se estaba cumpliendo la profecía de Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Satanás, la serpiente antigua, estaba obrando y sí hirió al Señor. Pero ¿sabe dónde lo hirió? Solamente en el talón. Porque la victoria grande le iba a tener Jesucristo a los 3 días. La victoria grande, cuando le iba a acertar el golpe en la cabeza a Satanás, es que después de 3 días el Señor se iba a levantar con poder y con gloria de la tumba, ahí donde lo quería encerrar Satanás, donde le dijo, aquí te vas a quedar y voy a enviar a la muerte para que te someta, para que te ate, para que nunca vuelvas a salir. Pero la Biblia me dice algo diferente. La Biblia dice que el Señor, aleluya, no resistió más de que 3 días en esa tumba, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez. Dice que así estaría el Hijo del Hombre. Pero el tercer día, ni la muerte,
ni las cadenas de Satanás, ni todos los espíritus que el enemigo le envió pudieron sujetar al Señor en esa tumba, porque el Señor mismo se levanta con poder y gloria y dice que los exhibe públicamente a Satanás y a la muerte, y les dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, perdón, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y el Señor se burla, aleluya, de ellos, porque nadie puede someter y sostener a Dios. Aleluya. En ese momento, hermanos, Satanás fue derrotado. Las palabras de Jesús creyeron que para él habían sido de victoria, pero no fue así. Estas palabras también tienen un significado para Dios. Estas palabras fueron el cumplimiento de la ley. Del verso 23 al verso 36 se repite una frase muy interesante para que la escritura se cumpliera. Siempre lo dice, para que la escritura se cumpliera. Tanto las profecías como las demandas de la ley se habían cumplido. Hermanos, la ley se tenía que cumplir. Dice Mateo capítulo 5, si no me equivoco. Dice que el Señor les dijo: no penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que he venido a que se cumpla. El Señor vino a cumplir la ley. La ley nadie jamás la ha cumplido. Pero la ley tiene una ventaja. La ley nos hace ver nuestro pecado. La ley es un espejo para cada uno de nosotros. Para eso servía la ley. La ley nadie la pudo cumplir. Si por la ley, hermanos, fuera la salvación, nadie fuera salvo, porque nadie jamás ha podido cumplir la ley. La ley simplemente fue dada como un espejo para decir: lo que tú estás haciendo está mal, arrepiéntete y busca a Dios. Por eso Pablo, él nos dice: la ley es buena, en el sentido de que se convierte en un espejo para el ser humano. ¿Cómo saber que yo estoy mal delante de Dios o que peco delante de Dios si no conozco la ley? Pero si la ley me dice que el mentir es pecado, entonces cuando yo miento estoy diciendo: yo estoy pecando delante de Dios. Pero por la ley nadie fue salvo, y el Señor vino a que se cumpliera la ley. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte de Cristo fue el pago total para cumplimiento de esa ley. Era imposible que se hubiera pagado de otra forma. ¿Sabe una cosa? Se derramó mucha sangre. Y Dios intentó, se derramó bastante sangre del templo, pero era una sangre que no perdonaba pecados. Era una sangre que simplemente cubría el pecado para que el ser humano tuviera comunión con Dios, pero no perdonaba el pecado, porque era sangre de animales. Era sangre de toros, era sangre de ovejas, era sangre de palomas. Esa sangre no podía cubrir tu pecado ni el mío. Y si hubiera corrido ríos de sangre, nada ni nadie, hermanos, podía perdonar o pagar, hermanos, el costo del pecado. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ha triunfado sobre el pecado. La sangre de Jesucristo sí tiene el poder para perdonar los pecados. La sangre de Jesucristo no es cualquier sangre. No es como la sangre de usted o la mía. Mi sangre no perdona a nadie. Aunque me digan que soy bueno, mi sangre no tiene la capacidad. Aunque yo me sacrificara por todos ustedes, mi sangre no tiene la capacidad de perdonarlos. Pero la sangre de Jesucristo, aquel Cristo santo, aquel Cristo que la Biblia dice que nunca cometió pecado, esa sangre limpia, esa sangre pura, esa sangre que derramó, esa sí perdona los pecados. No tan solo los cubre, sino también los perdona y los arranca de tu vida. Esa sangre es la que el Señor vino a derramar por ti y por mí. Durante cientos de años, hermanos, corrieron ríos de sangre de diferentes formas, de diferentes circunstancias. Dios obraba de una forma y de otra, pero el ser humano a sí mismo no se puede salvar. El ser humano a sí mismo no se puede salvar, aunque haga buenas obras. Aunque le dé a los huérfanos, aunque le dé al necesitado, aunque haga buenas obras de muchas cosas, no lo va a poder salvar sus acciones. Hay una cosa, solamente hay algo. La Biblia dice que no por obras, para que la gente piense o crea que se va a salvar porque es bueno, o se va a salvar porque da donativos a los niños desamparados. Eso es bueno, hermanos, pero eso va acompañado con nuestra fe. Pero la salvación para nuestra alma es solamente a través del regalo que Jesucristo plasmó en la cruz del Calvario. Solamente es aceptando el sacrificio de Jesús. No hay otra forma. No hay otro camino, no hay otra forma de poder llegar a la salvación. La Biblia dice que solamente se ha hecho un solo sacrificio. Y ese sacrificio el Señor lo completó porque tenía, hermanos, que cumplir lo establecido en la palabra de Dios. No sé cuántos conocen, hermanos, al famoso pintor y escultor Miguel Ángel. Pintó muchas obras, pintó muchos cuadros. Se consideraba, hermanos, uno de los artistas de todos los tiempos, uno de los más grandes. Se dice que cuando este hombre comenzaba una de sus obras, la abandonaba por su mal carácter, por su temperamento. Dicen que dejó más obras inconclusas que las que terminó. Y todas estas obras inconclusas están en un museo y se presentan al público. Y son muy pocas las obras que Miguel Ángel terminó en su totalidad. Son muy pocas. Y la gente lo tiene como alguien inconcluso, como alguien que no terminaba lo que empezaba. Pero les voy a decir una cosa: Jesucristo no es como Miguel Ángel. Jesucristo, cuando comenzó su obra, cuando emprendió su obra, no la dejó inconclusa, no la dejó empezada, no la dejó ya para terminar. Estas palabras, hermano, indicaban que el Señor había cumplido lo que se había
prometido Él mismo, había cumplido con todo, había pasado por todo y había culminado su obra perfecta, su obra maestra, había culminado para Dios. Estas palabras de consumado es, estaba diciendo, ya no hay nada más que hacer. El hombre ya no tiene que arrodillarse e irse de rodillas y maltratar su cuerpo. No sé si han visto lo que sucede hoy en el mundo. Es una locura, hermanos. Tanto el que lo permite como el que lo hace, tanto como aquel que lo aprueba. Ya no hay sacrificios para hacer. El sacrificio más grande ya lo hizo el Señor. Hoy veo que representan la pasión de Cristo por todo el mundo. Pero están mal, están erróneos, con un pensamiento diferente, con una creencia distinta. Se golpean sus cuerpos, incluso hay muchos que hasta se clavan, se van de rodillas y se sangran, como que si ese sacrificio para Dios contara. Y la Biblia dice que solamente hay un sacrificio, hubo un sacrificio. Y ese fue el de Jesús. Usted no tiene por qué irse de rodillas pagando mandas. Usted no tiene por qué golpear y azotar su cuerpo. Dice Pablo, si quiere azotar su cuerpo, hágalo, pero de la otra forma. ¿De cuál? Cuando dice Pablo, sujeto y hago morir la carne. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es que Pablo decía eso? Cuando usted no habla de los demás, cuando usted no chismea, cuando usted no miente, cuando usted no critica, eso es sujetar y hacer morir mi cuerpo. Cuando su boca la sostiene para no hablar mentira ni blasfemia. Eso es el sacrificio, no el sangrar mi cuerpo. Hay otra cosa más triste, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo quiere que lo busquemos a Él. Él es el dueño de la vida. Él es el que llevó a cabo el sacrificio. Yo veo gente, hermanos, detrás de una coneja buscando huevos, buscando esos huevos, los cuales las conejas no tienen huevos. En lugar de buscar de Jesucristo, en lugar de venir de rodillas y decirle, Señor, yo quiero buscarte, pero a ti, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir que tú derrames de tu Espíritu Santo. Yo no quiero perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que no tienen sentido. Son creencias, hermano, que el mundo ha puesto para desviar la mirada de Jesús. Son creencias que no traen beneficio para nuestro ser. Estaba mirando un reportaje donde van multitudes, hermano. Multitudes de gente, hermanos, incluso llorándole a un pedazo de estatua del Cristo negro. Van multitudes llorando atrás de Él, cuando mi Cristo no es una estatua, cuando mi Cristo no es un yeso. Mi Cristo está vivo, no está plasmado en algo así. Mi Cristo está aquí, que me levanta y me sostiene con su mano poderosa, que puedo sentir su presencia cuando comienzo a adorarlo, cuando comienzo a bendecir su nombre. Ese es el Dios al cual le sirvo. Mi Cristo no es una imagen, no es una estatua plasmada en una pared. ¿Quién puede pintar a Dios? Dígame, ¿quién puede pintar a Dios? ¿A qué se puede asemejar el Señor? Cuando la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado, es el lugar donde el Señor pone sus pies. Imagínese lo gigantesco de Dios. Yo no puedo plasmarlo en una simple pintura, porque ese no es Dios. Estaría mintiendo si yo lo plasmo en una pintura. A Dios jamás nadie le ha visto. Dios lo llena todo. Dios es tan grande que no hay un rincón donde Dios no lo llene. En una clase, hermanos, un maestro ateo
le pregunta a un niño cristiano, de esos niños que conocen la Biblia, de esos niños que conocen los textos, de esos niños que ya tienen a Jesús en su corazón, de esos niños arraigados y que hablan de Él aún en la escuela. Y el maestro le pregunta al niño, queriéndolo intimidar y queriéndolo mover de su creencia, y le dice: mira, si tú me contestas, te voy a dar esta manzana. Dime, ¿dónde está Dios? Dime dónde está. Y el niño agarra su mochila y saca 4 manzanas y le dice: le voy a dar estas 4 manzanas si usted me dice dónde no está Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en todo lugar. No hay una forma, no hay un lugar para decir Dios está aquí. Dios es tan grande que no le cabe el universo para su hermosura y su grandeza. Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipotente. Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Bien, amén. ¿Qué le dijo al maestro? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a Dios no podemos reducirlo a algo, a un lugar o a un espacio. Dios es grande y infinito. Estas palabras, hermanos, fueron el cumplimiento para Dios. Ahora, estas palabras, hermanos, para nosotros, los que hemos creído, los verdaderos cristianos, aquellos que no están a la mitad de la línea, aquellos en el cual el Señor dice en Apocalipsis capítulo 3 que no son ni fríos ni calientes, sino que están en una posición la cual el Señor le llama tibios. No, para nosotros, los que hemos creído, los que nos sometemos a Dios, los que seguimos su palabra, los que oramos con pasión, los que leemos, los que estamos constantes adorando y glorificando el nombre del Señor, ¿saben qué? Estas palabras son palabras de seguridad, son palabras de confianza. Esto significa que la salvación del verdadero creyente es totalmente segura. Yo tengo la seguridad, hermanos, yo tengo la certeza que cuando la trompeta se escuche, que cuando el Señor descienda a los aires, que cuando el Señor descienda por su iglesia, yo tengo la seguridad de que el Señor me va a levantar y me va a llevar al reino de los cielos. Yo no tengo miedo, ni tengo temor, ni estoy diciendo, pues no sé si soy salvo, no sé si el Señor me... No, yo tengo la seguridad de que el Señor me va a llevar al reino de los cielos. Hermanos, muchos creen que la muerte de Jesús en el Calvario hizo posible la salvación para todos los pecadores y que los pecadores no pueden o no tienen que hacer nada para ser salvos. No. Por eso la gente, hermano, tiene una creencia y dicen: el Señor ya hizo el sacrificio y ese sacrificio que el Señor hizo me alcanza a mí y me salva, aunque yo no haga nada, aunque yo viva una vida de perdición, aunque yo viva una vida de pecado. Al fin y al cabo, cuando yo muera, me voy directo al cielo. Y déjenme les digo que están en un error. Sí, la salvación es gratis, pero usted tiene que aceptar el regalo. Usted tiene que tomar el regalo de la salvación y comenzarlo a cuidar y comenzarlo a vivir y disfrutar del regalo. No solamente decir: el Señor ya lo hizo y el Señor pagó por mi culpa y yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando muera el Señor me va a llevar al cielo. Creo que es la creencia de muchos. No, hay un proceso. El Señor ya pagó, sí, y tiene el regalo. Tiene el regalo para darle a usted. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando la humanidad no acepta el regalo de la salvación y el Señor viene y te da el regalo y tú simplemente lo rechazas. ¿Sabe qué es rechazar el regalo que el Señor nos da?
es decirle: Señor, yo no quiero vivir diferente. Señor, yo quiero vivir igual. No, a mí me encanta el baile, me encanta la pachanga y me encanta las cervecitas bien frías. No, me encanta. No, ahorita no quiero el regalo ese. Pero yo sé que cuando yo muera, tú ya pagaste por mí y me voy al cielo. Creo que muchos tienen ese pensamiento, pero déjeme decirle que no es verdadero. Una cosa es cuando usted acepta el regalo del Señor y se compromete ¿a qué? A cuidarlo. Se compromete con Dios a vivir una vida diferente, a vivir una vida santa, pura delante de Dios. Ese es el sacrificio de nosotros. No es otro tipo de sacrificio. Ese es el sacrificio para nosotros. Y tenemos que hacerlo porque el Señor ya pagó por nosotros. Cristo dijo: mi vida pongo por las ovejas. Él vino a morir por su pueblo. Vino a morir por sus ovejas, vino por los que el Señor le había dado, vino a morir por su iglesia, vino a morir por ti y por mí. Y si usted ya ha aceptado ese regalo de la salvación, hermano, usted tiene que gozarse y tener la seguridad de que la salvación es suya. Esa seguridad de que la salvación es suya. Para nosotros, hermanos, consumado es. Significa que nuestra aceptación por parte de Dios es completada y está lista. Usted, Dios no lo quiera, llega a morir, usted tiene la seguridad de que el Señor lo lleva ante su presencia. Tiene la seguridad. Hoy vemos tantas cosas. ¿Usted sabe cuánta gente murió por causa del virus? Hay un promedio de más de 3 millones de personas que murieron. Más de 3 millones. ¿Puede imaginarse usted cuántos de estas personas aceptaron el regalo del Señor? ¿Cuántos se fueron sin Cristo? ¿Cuántos murieron sin aceptar el regalo del Señor? Pero hay una buena noticia, que estas mismas palabras, hermanos, para los pecadores, para la gente que aún no ha aceptado el regalo de la salvación, son palabras de esperanza, son palabras de salvación. Si usted cuenta las personas que hay en las iglesias y después cuenta los que no están en las iglesias, hermanos, son millones y millones de gente que viven una vida apartada de Dios, como si nunca los fuera a sorprender la muerte. Viven y vagan por su camino como si nunca fuesen a morir, como si fuesen eternos. No les preocupa una vida eterna. Disfrutan de sus placeres, disfrutan de lo que tienen en este mundo, como si nunca les va a llegar lo que el Señor, aleluya, tiene reservado para aquellos que aceptaron y para aquellos que no aceptaron. En este día, y voy a culminar con esto, hay esperanza para los pecadores, hay esperanza para aquellos que aún no conocen del Señor. La muerte de Cristo es la única solución para la necesidad más grande de todos los hombres, de toda la humanidad. La humanidad, hermanos, está en pecado. Y ese pecado no puede ser limpiado si no es a través del sacrificio que Jesús ya llevó. Hay esperanza para ello. No hay ninguna alma que quede fuera del alcance del poder de la sangre de Jesucristo. No hay nadie que diga: yo no tengo perdón de Dios, yo cometí tantos pecados, yo hice tantas cosas abominables. Yo le digo a usted, amigo, hermano, que no hay pecado que el Señor no pueda limpiar por medio de su sacrificio. La gente tiene una expresión mala. Y la gente cree que porque la gente es mala y ha cometido tantas cosas, y dicen: este no tiene ni siquiera perdón de Dios. Es que es el pensamiento del hombre.
El hombre mata, el hombre condena, pero Dios perdona, Dios trae vida y te quiere dar esperanza a ti y a mí y a todos aquellos que no lo han conocido. Es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque el Señor se puso en lugar de usted y de mí. Consumado es lo más hermoso que nuestros oídos pueden escuchar. Póngase de pie. Y yo quisiera hacerle una pregunta a usted, porque solamente usted sabe su relación, porque solamente usted sabe cómo está con Dios. La pregunta es: ¿qué significa para usted consumado es? Hágasela. Pregúntese para sí mismo: ¿qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa eso en mi familia? ¿Qué significa eso en mi hogar? ¿Qué significan las palabras de Jesús? Consumado es. ¿Qué es lo que quiere decir a mi vida? ¿Qué es lo que quiere decir a mi familia? Pregúntese y conteste: ¿qué es esto?